Ya viene el Festival Internacional de Cabaret, tenemos todos los detalles. Y Javier Corcovado regresa a México con una sorpresa musical muy adictiva. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense en Noticias 22, tenemos grandes contenidos. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos este martes. Mucha información que compartir. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a los contenidos que hemos preparado para ustedes. Sí, porque la cuenta regresiva está en marcha para el inicio de la Fiesta del Espíritu. Más de 3,000 artistas de diversas disciplinas y latitudes participarán en la edición 52 del Festival Internacional Cervantino. Habrá mucha música, mucho color, mucha vida en las calles de Guanajuato. Han sido muchos años de buscar eso, el gozo, el disfrute, que el público salga del teatro con una sonrisa, que reflexione, que vea tantas y tantas culturas, ¿no? Este tejer que hacemos entre los países que participan en el festival, conocer más a fondo de nuestros invitados de honor. Este año, Brasil, quien será el país invitado de honor, ofrecerá un mosaico de su diversidad cultural. Será un honor y un gusto presentar al público mexicano el trabajo espectacular del grupo de danza, compañía de danza Débora Kolker, la excelencia reconocida mundialmente del teatro callejero del grupo Galpón, que tanto en común tiene con las celebraciones del Festival Cervantino, y el talento y la increíble vibra del cantante pernambucano Lenine, un concierto de clausura que seguramente será inolvidable. Por su parte, el estado de Oaxaca compartirá su alegría a través de sus bandas musicales y la fiesta de la Guelaguetza. Oaxaca es el corazón cultural de México. Y con ese corazón fraterno vamos a compartir con todas y todos ustedes la magia de nuestra tierra. Para este encuentro cultural, el equipo trabajó para ofrecer un programa tradicional, vanguardista, incluyente, clásico y contemporáneo. Desde Oaxaca, los Pream, la Orquesta Pasatono, los Macacos de Clayton Nascimento, Rosana Lamosa y Pablo Ross. Desde Costa de Marfil se presentará Dobet Ganaure, Silvana Estrada, Nortec. Desde Argentina, en la Lóndiga de Granaditas, tendremos a los Auténticos Decadentes. Habrá espacio para el bolero, con la participación de la cantante Eugenia León en el Teatro Juárez. En esta ocasión, Miguelito Núñez, gran pianista cubano, será parte fundamental de este ritual y esperamos nos acompañen el 17 de octubre para cantar juntos Viva el Bolero. 2024 tiene importantes efemérides. En esta edición, por ejemplo, honraremos a Gabriel García Márquez a 10 años de su fallecimiento con el espectáculo Reflejos de Macondo. La Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas, bajo la batuta de Jesús Almanza, conmemorará el 120 aniversario luctuoso de Dvorak. Asimismo, la Ópera de Bellas Artes y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, dirigida en esta ocasión por Enrique Patrón de Rueda, realizará la Gala Puccini por el centenario de su fallecimiento. La Orquesta Sinfónica de Yucatán, dirigida por José Arián, nos presentará un homenaje a Felipe Carrillo Puerto a 100 años de su muerte. El Festival Internacional Cervantino se llevará a cabo en distintas sedes de Guanajuato del 11 al 27 de octubre. Tenemos mucho que festejar, así que yo invito a todo tu público a que busquen en nuestras redes sociales toda la información del festival a partir de ya. Noticias 22, Óscar Cortés. Son estrellas de la noche de la mediocridad. Y de Guanajuato nos vamos a Hidalgo, donde música y letras convergen. Efectivamente, la Brigada para Leer en Libertad se suma al Festín Cultural de Tizayuca. Puerta de entrada al estado de Hidalgo, desde el Valle de México, Tizayuca llevará a cabo la cuarta edición del Festival de Fomento a la Lectura y la Cultura 2024 Huehue Huitzilihuitl, con la participación de más de 20 municipios de la entidad y un amplio programa de actividades.
En esta ocasión, a diferencia de las anteriores, vamos a tener también la presencia de algunas casas editoriales y la participación muy especial de la Brigada para Leer en Libertad del Fondo de Cultura Económica. Si bien en las anteriores ocasiones hemos tenido el acompañamiento del Fondo de Cultura Económica con el Librobús, con la presencia del director general, nuestro amigo Paco Taibo II, pues en esta ocasión le vamos a dar un plus a esta parte del fomento a la lectura con la presentación de estas casas editoriales. Además de la oferta editorial, las conferencias y presentaciones de libros, esta edición contará con la presencia de autores como Pedro Salmerón, Jairo Calixto y Fernando Rivera Calderón, músicos como Horacio Franco o agrupaciones de danza folclórica como el Ballet Metzli. Todo ello se complementa con una oferta gastronómica y artesanal. Habrá presentaciones musicales, también de diferentes géneros musicales, música clásica, tendremos un director de orquesta, tendremos rock para niños, por ejemplo, tendremos danzas folclóricas, un pabellón de muestra gastronómica con platillos que son muy deliciosos, pero además muy famosos como el zacahuí, la barbacoa, los chinicuiles, el mezcal de pulque, no se lo pueden perder, y por supuesto lo que es nuestra oferta artística y cultural, que es la parte principal, pues acompañada de presentaciones de libros con autores muy destacados. Este año, los organizadores apuestan por convocar un número récord de 10,000 visitantes al festival y explorar la posibilidad de fortalecer la presencia del Fondo de Cultura Económica. A diferencia de las anteriores ediciones, en donde buscamos hacer varias sedes simultáneas, en esta ocasión vamos a concentrar la presencia de más de 20 municipios del estado de Hidalgo que nos están acompañando en este festival en el corazón de nuestra ciudad, que es Plaza Himno Nacional. Y en este punto quisiera mucho agradecer el acompañamiento y la cooperación de la Secretaría de Turismo del Gobierno del estado de Hidalgo. También lo que hemos platicado es sobre la posibilidad de que si se afianza una comunidad lectora en el municipio y en la región, pudiera en el corto plazo aperturarse también una sucursal del Fondo de Cultura Económica. Esta cuarta edición del Festival de Fomento a la Lectura y la Cultura 2024 Huehue Huitzilihuitl se llevará a cabo del 19 al 21 de julio. En la cámara, Óscar López y Juan Manuel Arcos, Noticias 22, Víctor Gaspar. La soledad sigue cosechando éxitos alrededor del mundo. Ahora es la Academia Británica quien reconoce el trabajo de la cineasta oaxaqueña. La soledad, de María Conchita Díaz, es una historia sobre el perdón, el amor fraterno y la ambición humana. A lo largo de este cortometraje de 28 minutos, conoceremos la historia de Aurelia y Antonia, dos hermanas que perdieron el contacto. Reunidas ahora en su etapa de adultas mayores, poco a poco conoceremos los motivos que las separaron. El guión toma como base una historia familiar de la directora. Mi abuela paterna tenía demencia senil y mi abuela materna estaba teniendo problemas por herencias familiares con su familia. Entonces, a mí este último tema me pareció como muy fuerte porque ella y su hermana tenían una relación muy particular y muy bonita y de repente todo cambió, ¿no? Yo tenía muchas ganas de contar una especie de cuento, como una fábula. Entonces también en ese sentido los elementos que se escribieron están construidos para eso, ¿no? Corrieron de mi propia casa, de la casa que fue de nuestros padres. Este es el proyecto de titulación de María Conchita Díaz en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Es protagonizado por Maripaz Mata y María Elena Olivares. Se grabó en San Miguel Peras, Oaxaca, en una ranchería llamada La Soledad. Este fue el lugar que inspiró a la directora para contar la historia. Luego de ganar la Diosa de Plata, el cortometraje fue reconocido con el premio Hugo BAFTA Student Award en la categoría de Mejor Corto de Ficción Live Action. Resultó seleccionado de entre las 800 películas inscritas, provenientes de 37 países. Hablamos de la primera película mexicana en ser finalista de la contienda y ganadora del galardón que otorga la Academia Británica. Nos la tenemos que llevar para continuar con los trámites de la herencia. Creo que es muy significativo que ¿Ella está bien aquí?
persona como yo que decidí estudiar cine a los 25 años y que tuve la fortuna de poder estudiar en una escuela como el CCC, poder llegar hasta este punto, porque la verdad jamás me lo imaginé. Para mí como mujer oaxaqueña, cineasta también, zapoteca de los Valles Centrales, creo que es súper importante y significativo, porque significa que todes y todas y todos podemos hacer cine. Ganó 3 reconocimientos en los encuentros del cine sudamericano en Marsella, Francia, y durante estos meses continuará su recorrido por el mundo. Gracias al estímulo a la creación audiovisual en México y Centroamérica para comunidades indígenas y afrodescendientes del IMCINE, María Conchita Díaz ya rodó su próxima película, una comedia para niños y adolescentes que propone reconectar con el orgullo de ser mixteco. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. El reflejo de la sociedad y la política vuelve a tomar la escena. Una serie internacional de propuestas multidisciplinarias dan vida al cabaret. El cabaret lo que hace es poner en escena lo que nos duele, los problemas de la vida política, del escenario social en el que vivimos, lo que hay que mejorar, lo que hay que denunciar. Y bueno, pues así se fue consolidando el festival a lo largo de 21 años. Hace 21 años surgió el Festival Internacional de Cabaret con el objetivo de visibilizar el género, profesionalizarlo y expandirlo a otros estados. Hoy continúan con ese esfuerzo y lo podremos ver del 8 al 31 de agosto en 17 recintos de la Ciudad de México, Oaxaca y Puebla. Si hiciéramos un análisis de los espectáculos que se han presentado y de las temáticas de los espectáculos que se han presentado a lo largo de estos 21 años, tú podrías tener una síntesis de la historia de nuestro país, de en dónde están los problemas sociales y políticos de la escena social y política de nuestro país, porque al final el cabaret responde a eso. 40 compañías de México, Colombia, Estados Unidos y Venezuela realizarán 46 espectáculos. En esta edición se abordarán temas sociales. En ese momento tenemos pocos espectáculos que hablan de la escena política me refiero partidista de nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque las elecciones ya pasaron. Si hubiéramos hecho el festival a principios de año, antes de las elecciones, entonces estoy segura que muchísimos de los espectáculos hubieran tenido que ver con la escena política. Pero lo cierto es que hay muchísimos espectáculos que siguen hablando de violencia, que siguen hablando de desigualdad, que siguen hablando de clasismo, que siguen hablando de machismo, porque esos temas siguen siendo súper importantes en nuestra cotidianidad. Para saber más detalles de las funciones, algunas de ellas gratuitas, y el programa académico, se puede acudir a la página que aparece en pantalla. Noticias 22, Alberto Aranda. Un día como hoy se tomaba el impulso para dar ese pequeño paso. Ese mismo que 109 horas después marcaría un hito en la historia de la humanidad. La misión Apolo 11 cumple este 16 de julio 55 años de haber despegado rumbo a la Luna. En 1969, el módulo lunar Eagle de la misión Apolo 11 despegó hacia la Luna desde Cabo Kennedy, Florida, Estados Unidos, con los astronautas Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin a bordo. 109 horas y 42 minutos después del despegue, a las 10:56 de la noche, hora de Florida, Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la Luna ante la mirada de millones de personas alrededor del mundo que observaron este evento histórico por la televisión. Mientras descendía de la escalera del módulo hacia la superficie de nuestro satélite natural, Armstrong proclamó su célebre frase: "Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". Una vez que Aldrin también estuvo en el suelo lunar, tomaron fotografías, manejaron una cámara de televisión, colocaron la bandera de Estados Unidos y depositaron una placa metálica conmemorativa con la fecha del acontecimiento histórico. Aunque los astronautas estuvieron en la superficie lunar durante 21 horas y 36 minutos, su caminata lunar solo duró poco más de 2 horas. Después, regresaron al módulo en el que los esperaba Collins,
y emprendieron el viaje de regreso a nuestro planeta. Con el exitoso regreso de los astronautas a la Tierra el 24 de julio, se cumplió el objetivo planteado por John F. Kennedy en 1961, llevar un hombre a la Luna en plena guerra espacial con la Unión Soviética. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Para él, la música es una adicción y está de vuelta a nuestro país con un concierto con el que promete sorprender a la concurrencia. Por más de 3 décadas, el compositor, poeta y músico español Javier Corcovado se ha paseado por el lado más salvaje del rock. Sin embargo, la canción melódica, romántica, tradicional mexicana, el tango y el bolero han formado parte de sus expresiones más arriesgadas. Aunque su faceta como músico melódico tardó en manifestarse, su estilo vanguardista y poético le permitió llevar sus reflexiones a distintas latitudes. Y bueno, pues no aburrirme sobre todo de mí mismo y siempre buscar nuevas sendas, que es lo que más me motiva. Corcovado está convencido de que la música es una adicción que debe emocionar, sorprender y aportar estéticamente al público. Es la droga más fuerte que he probado en mi vida, es muy difícil desintoxicarse de ella y ya en estos tiempos que uno lleva en relación con la música tanto tiempo, pues ya he decidido no desintoxicarme y seguir enganchado a la música. El músico y escritor español regresa a nuestro país para ofrecer un concierto especial. Traigo una sorpresa que es una canción nueva, que estrenaré, cantaré. Va a formar parte de mi próximo álbum, Solitud. Es difícil elegir un repertorio entre tantas canciones, ¿no? Procuro, este repertorio va a ser distinto también al del año pasado en Metropolitan y quiero que sea un poco sorpresa. La presentación se llevará a cabo el próximo 18 de julio en el Centro de Espectáculos La Maraca. Javier Corcovado compartirá el escenario con la banda San Pascualito Rey. Esperamos hacer arder vuestras almas en el buen sentido de la emoción y de la satisfacción, y que incluso bailemos y nos conectemos, estemos todos bien unidos con esa droga tan fuerte que es la música. Noticias 22, Oscar Cortés. El llamado para rescatar el planeta llega a las generaciones del futuro. El Papalote Museo del Niño abre un espacio no solo para generar conciencia respecto al cambio climático, sino para construir una cultura de cuidado de la tierra mediante el reciclaje desde temprana edad. Esta muestra se titula Ruta 5 Rs. Y hablamos de reducir, reutilizar, readaptar, reintegrar y reciclar. Son 5 Rs que de manera muy práctica los niños van a encontrar actividades que pueden ejecutar en su vida cotidiana, en su hogar, con sus familias, en sus escuelas, en sus comunidades, y son pequeñas acciones que tienen un impacto muy importante. El 80% de la museografía está hecha con objetos reutilizados o readaptados. Estos se obtuvieron a través del depósito que el Papalote colocó en su entrada. El público durante varias semanas colaboró llevando todo tipo de materiales reciclables. PET, estuvimos recolectando también a nivel colaboradores cartón, latas, ropa, útiles escolares, hubo recolección de todo tipo. Esta exposición es una exposición de transformación de conciencias. Eso es lo que queremos generar y simplemente ir cambiando la óptica. Aquí también se incluyen trabajos de artistas. Por ejemplo, la muestra nos recibe con una imagen aérea de Santiago Arau del borde de Xochiaca. Más adelante conoceremos al Guardián de los Desechos, una pieza monumental de más de 5 metros de altura realizada por el colectivo JK Crew solo con materiales reciclados. Y esto se hizo con tubos y con material también reutilizado, y esto lo hizo la Orquesta Basura, y es una manera muy divertida para los niños de hacer música, de hacer ritmo, por medio de garrafones de agua, por medio de tubos, por medio de chanclas, por eso se llama el chancletófono, y la verdad es que aquí los niños vienen a pasarla muy bien y a divertirse como siempre en Papalote. Ruta 5 Rs permanecerá durante 10 meses en la sala de exposiciones temporales del Papalote Museo del Niño. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo.
Bueno, ya lo veíamos en la nota del Cervantino, Brasil y México fortalecen sus lazos diplomáticos, históricos y culturales. El arte se manifiesta para festejar una relación de 190 años. Para conmemorar los 190 años de las relaciones diplomáticas entre México y Brasil, la Secretaría de Relaciones Exteriores ofrece una exposición que documenta este trabajo bilateral. Casi 2 siglos de relaciones diplomáticas formales entre México y Brasil, 2 países que destacan en América Latina. Si habláramos de población, de tamaño de la población, si habláramos de la importancia de sus economías, si habláramos también de la biodiversidad y por supuesto de las expresiones culturales. Con el propósito de promover y fortalecer los lazos diplomáticos, históricos, culturales y de amistad entre ambos países, la exposición ofrece a través de 3 ejes temáticos distintas etapas de la relación binacional. El primero de ellos, hablando precisamente o recordando el inicio formal de estas relaciones diplomáticas, así que podrán apreciar en las vitrinas los documentos, los primeros instrumentos que celebramos México y Brasil, un tratado de amistad, de navegación, de comercio. El segundo núcleo, o segundo segmento grande de la exhibición, pretende relatar un intento de mayor acercamiento, sobre todo ya en el siglo XX, a inicios del siglo XX, cuando coinciden con un año de diferencia, el centenario de nuestras emancipaciones, de nuestras independencias. Aquí muy importante destacar justo que el representante mexicano que acudió a Río de Janeiro, que en ese entonces era todavía la capital de Brasil, fue José Vasconcelos. El tercer núcleo, pues lo que quiere hacer, lo que quiere presentar es esta nueva etapa del relacionamiento entre México y Brasil, una etapa marcada por una coincidencia en las visiones en cuanto al proyecto de nación. Esta exposición está integrada por condecoraciones brasileñas, como el de la Orden de la Cruz del Sur, un ejemplar del Gran Collar de la Orden Mexicana del Águila Azteca, instrumentos jurídicos, así como uniformes diplomáticos de ambos países, utilizados entre 1886 y 1920. Creemos que México y Brasil están llamados a concretar o por lo menos dar muy buenos pasos para avanzar hacia la anhelada integración de América Latina y el Caribe. Esta muestra permanecerá hasta el 10 de agosto en el Museo de la Cancillería. Con imágenes de Saúl Nieto y Baldomero Ochoa, informó Óscar Cortés. Y esta relación bilateral tendrá ecos en la pantalla de Canal 22, así que hay que estar muy pendientes de nuestra programación. Y bien, el mundo digital abraza el origen de este sueño por difundir las vanguardias musicales y rendir tributo al creador de este foro. A 30 años del deceso del violinista y compositor jalisciense Manuel Enríquez, se ha dado a conocer una publicación digital interactiva que recupera una de sus mayores contribuciones como impulsor de la vanguardia musical en el país. Se trata de la crónica documental El Foro Internacional de Música Nueva 1979-1994. 16 años de música electroacústica, multimedia e interdisciplina en México, de la investigadora musical Iracema de Andrade. Esta publicación buscó elucidar la faceta más propositiva y quizás transgresora de la programación del Foro Internacional de Música Nueva durante sus primeros 16 años. El objeto de estudio de esta investigación abarcó los años en que Manuel Enríquez estuvo a cargo de la coordinación del festival y de la curaduría de su programación, cuyo enfoque permitió que en México se estrenaran obras experimentales y vanguardistas que de otra forma no habría sido posible escuchar en nuestro país. Este es un libro digital interactivo con recursos multimedia en el que el lector podrá escuchar música y fragmentos de entrevistas, asistir pequeños videos, revisar programas de mano de los conciertos del foro, fotografías y partituras. La autora espera que esta publicación dé pie a nuevas líneas de investigación y que al mismo tiempo pueda despertar el interés del público no especializado. Esta es una publicación de libre acceso que está disponible en la app Books de Apple instalada en los diferentes dispositivos iOS. Con información de César H. Meléndez para Noticias 22.
Y les recordamos que el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura es la determinación del Gobierno de México y la Secretaría de Cultura por convertir a Chapultepec en el bosque cultural más grande del mundo, devolverle su grandeza y entregarle sus ahora 4 secciones al pueblo de México. Chapultepec ahora cuenta con 12 nodos culturales, 800 hectáreas de suelo reforestado, una cineteca nacional, una bodega nacional de arte y 2 escuelas de arte totalmente nuevas. Asimismo, se ha invertido una cifra histórica para restaurar, preservar y equipar los museos, parques y tesoros naturales que el bosque, orgullo de todo México, merece. Chapultepec es más bosque para más personas. Vamos a una brevísima pausa. Como cada semana, volvamos la mirada y provoquemos el diálogo y la reflexión desde la zona violeta. Como sabemos, en muchas áreas las mujeres todavía estamos rezagadas en México. Faltan décadas para cerrar la brecha, pero les tenemos una buena noticia. La encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnología de la información en los hogares en 2023 arrojó que por primera vez desde que se realiza la encuesta, el número de mujeres usuarias de Internet en nuestro país es mayor al número de hombres que la utilizan. Según la encuesta, el 81.4% de las mujeres lo utiliza frente al 81% de los hombres. Si bien se trata de una diferencia muy pequeña, es la primera vez que el porcentaje de usuarias es mayor. Vamos a ver una radiografía del perfil de las mujeres usuarias de Internet. Las personas entre 18 y 34 años son las que más utilizan la red, seguido del grupo de edad que comprende de 25 a 54 años. La mayor parte se conecta a la red desde su casa o con una conexión móvil. ¿Cuáles son los principales usos del Internet? El uso de redes sociales, el entretenimiento, contenidos audiovisuales, buscar información y apoyar a la capacitación y a la educación. Otras actividades que han bajado su incidencia es leer revistas, periódicos o libros y la descarga de software. Por supuesto que el dispositivo para conectarse por excelencia es el teléfono móvil. El 97% de la población lo utiliza. A manera de conclusión, vamos a revisar el acceso a Internet en el total de la población sin importar el sexo. Y es que ya son 97 millones de usuarios de Internet en México que estuvieron conectados en 2023. Esto representa el 81.2% de la población del país. Si bien faltan muchas áreas por conectar, el avance es muy bueno y esto abre oportunidades para toda la población mexicana. Acérquese un poco y descubramos qué traman esos extraños en el parque. La pluma de Hermann Bellinghausen no encuentra los límites de la escritura. El Premio Nacional de Periodismo de 1995 y colaborador del periódico La Jornada, ha incursionado por el ensayo, la crónica, el cuento, la poesía, el guionismo y ahora por la novela con su nuevo libro Extraños en el Parque. Y esta fue una experiencia un poco rara porque fue un acto como de libertad. Fue por una vez en la vida iba a escribir algo sin límite de tiempo, como quien dice. Las historias que se fueron sumando me sorprendían muchísimo. En este trabajo publicado por el Fondo de Cultura Económica, seremos testigos de la persecución de Flor, una mujer hallada en los arbustos del Parque Las Américas en la Narvarte. A lo largo de sus páginas encontraremos personajes que, según señala Hermann Bellinghausen, forman parte del imaginario de la Ciudad de México. Los personajes son ficticios, habrá detalles de personajes reales. Hay un par de cameos, digamos, de gente que conozco, pero son apariciones menores. Pero los personajes, la historia, todo es completamente fantasía. Y no todo lo que hago tiene que ver con la ciudad y menos en ficción, pero es el terreno en el que mejor me siento para contar una historia. Y además la historia transcurre en barrios, la mayoría de ellos, que conozco muy bien porque alguna vez he vivido en ellos. Y es que el escritor de 71 años guarda una cierta fascinación por el corazón de México, lugar que le vio crecer durante los años 50 y 60. Cabe decir que la urbe alguna vez también fue protagonista de sus primeros trabajos en el ámbito de la crónica urbana. Siempre me atrajeron los barrios, las zonas de la ciudad. También he viajado mucho en el campo, he recorrido mucho México, tengo un especial gusto por el país, es increíble, pero la ciudad es casi inevitable, pero la ciudad siempre tiene una forma de expresarse que es muy única. Con el tiempo me fui dando cuenta que además era una verdadera Babel,
para empezar, una Babel mexicana. En esta ciudad se hablan decenas de lenguas indígenas, algunas de manera muy cotidiana, aunque nosotros no lo registremos. Pero aquí vienen a dar miembros de todos los pueblos originarios, y sus lenguas son también su forma de preservar su intimidad. Extraños en el parque tal vez no sea la única novela que escriba Bellinghausen. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, él afirma que seguirá escribiendo sobre todo y de lo que le dé la gana desde distintos frentes, pues nunca se le acaban las ideas. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. A un lustro de su partida no está de más recordar qué tanto es tantito. La Galería José María Velasco recordó al cronista mexicano Armando Ramírez, en el marco de su 5º aniversario luctuoso. Su hijo, Armando Ramírez Sánchez, compartió anécdotas y vivencias que tuvo con su padre y proyectó 2 videos que realizaron en su viaje a España. Una figura emblemática del barrio de Tepito, ya que empezó contando historias acerca del barrio, de sus anécdotas y pues, claro, un fiel orgulloso tepiteño, ya con la famosa frase de pues, total, que tanto es tantitito, ¿no? Y se la pasó haciendo crónica de la ciudad, pero también la importancia de su literatura, ¿no? Que escribió Chin Chin el de por ocho, escribió Me llaman la Chatahuayo, Noche de Califas, un sinfín, y sus últimas novelas que fueron La Tepiteada y Déjame, que es literal la expresión de la mujer cuando te metes en problemas y te dice, déjame, pero pobre de ti si te vas. Manejaba un estilo muy coloquial que lo caracterizaba. Tenía una agilidad mental como ningún otro para hacer albures. Ese es el lenguaje del barrio. Y también hace una mofa de la sociedad de otro sector donde te juzgan por el dijistes, ¿no? Por las muletillas del dijistes, juiste, o sea, ese tipo de palabras. Entonces él lo remarca más y lo ocupa por 2, ¿no? Entonces uy, no me espantes, ¿no? Ese tipo de frases que hoy en día pues son como propias del barrio, pero más bien de una identidad, de otra forma de hablar. Otros le llamarán caló. Simplemente es el lenguaje del barrio. Fue en un local donde venden discos de vinil, en el que encontró uno de un cantante puertorriqueño que su papá admiraba y bailaba sus canciones en los llamados tibiri que se hacían en las vecindades del barrio de Tepito. Posteriormente, las canciones del músico se volvieron especiales para la familia de Armando. Pues como buen ciudadano, mi hermana me dijo, vamos a echarnos un clavado, ¿no? Entonces ya entramos y empezamos a ver los que estaban y todo. Y ya casi a la hora de salir, mi hermana me señala y me dice, mira, Daniel Santos. Y la importancia de Daniel Santos para nosotros es muy importante porque literalmente mi papá bailaba todo el tiempo a Daniel Santos. Me dice él, vengo por un disco, pero se encuentra un disco y dice, ¿sabes qué? Este disco me recuerda a mi papá. Y le pregunto, perdón, ¿quién es tu papá? Y él me dice, el señor Armando Ramírez, el escritor famoso de aquí de Tepito. Entonces cuando el señor escucha eso y le digo, pues somos hijos de Armando Ramírez, me lo regaló, me dijo, no, llévatelo, era mi amigo. Armando Ramírez Rodríguez, el autor de Déjame, murió el 10 de julio de 2019 a la edad de 67 años. Para Noticias 22, Iván Ramírez. El legado cinematográfico de Alfonso Cuarón será reconocido en Suiza. El 11 de agosto de 2024, el director de cine mexicano Alfonso Cuarón recibirá el premio a la trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Locarno en Suiza. Reconocido por su talento como productor, guionista y director, Alfonso Cuarón ha conquistado 5 premios Oscar, a los que ha sido nominado en 12 ocasiones. En 2014, su película Gravity fue reconocida con el Oscar a Mejor Montaje y lo distinguió como Mejor Director. 5 años después, en 2019, la Academia Norteamericana y los premios BAFTA lo reconocieron como Mejor Director por su película Roma, cinta que también obtuvo el Oscar a Mejor Fotografía y Mejor Película Extranjera.
Los organizadores del galardón a la trayectoria destacaron la versatilidad del director mexicano para realizar desde películas de bajo presupuesto hasta éxitos globales de taquilla, en las que explora temas complejos y profundamente humanos. Yona Nazzaro, director artístico del Festival Internacional de Cine de Locarno, describió a Cuarón como un autor de imaginarios ágiles y libres, que combina un espíritu experimental con el ímpetu de grandes escritores, desde novelas de transición hasta ciencia ficción y desde el melodrama hasta grandes sagas como Harry Potter. La entrega del galardón suizo se realizará el domingo 11 de agosto en la Piazza Grande de Locarno, en una ceremonia que también incluirá una charla a cargo del cineasta mexicano. Noticias 22, Karen Rivera. Tenemos libros, vamos a ver lo que llegó al buzón de Noticias 22 esta semana. Historia del jazz de Ted Gioia, una obra a la vez erudita y de divulgación que aborda los orígenes del género, su desarrollo cultural y estético, hasta sus fragmentaciones, estilos y representantes. Incluye discografía recomendada, publica Turner y Fondo de Cultura Económica. La instrucción y otros cuentos de Ignacio Solares. La luz en el laboratorio de Edison, el capitán primerizo de un barco en alta mar, un aficionado a la música de Mozart, entre otros elementos y personajes, viven en 23 relatos. Publica Alfaguara. Y La bruja de Víctor Manuel Mendiola. Texto híbrido entre cuento, poesía, prosa y obra teatral en el que el personaje central, la bruja, aterra y fascina. Se transfigura lo mismo en una mujer bella que en un ser despiadado al tiempo que repasa la historia de este arquetipo. Publica Ediciones El Milagro. ¿Qué les parecen estas propuestas? Rafael, ¿cómo ves? ¿Cuál te gusta? Quiero los tres. Uno, por mi afición a la música y de manera particular al jazz. El de La Bruja suena sumamente interesante. Bueno, y el maestro Solares siempre es una garantía. Sí, tres grandes propuestas. A ver si cuando los termine los rolas para darles una buena lectura. Y cambiando de tema, Apophis, el enemigo del dios Sol Ra para la cultura egipcia, ahora merodea nuestro planeta. Un asteroide del tamaño de un crucero se dirige a la Tierra y pasará a unos 32.000 kilómetros de distancia. Se estima estará visible en Europa, África y en partes de Asia el 13 de abril del 2029. Así que la Agencia Espacial Europea ya prepara a una nueva nave espacial a la que llamará Ramsés para que acompañe a Apophis antes y después de su visita. La trayectoria de este objeto estelar respecto a la Tierra será incluso menor que la distancia a la que se encuentran muchos satélites de comunicaciones y meteorológicos, y 10 veces más cerca que la Luna. De acuerdo a CNN, para que la nave llegue a Apophis, debe despegar en abril de 2028. Originalmente, se tenía el temor que el objeto, que mide unos 375 metros de diámetro, se estrellara con el planeta. Incluso recibió su nombre del dios egipcio del caos y la oscuridad. Sin embargo, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA han descartado que represente una amenaza. Los asteroides rocosos como este forman parte de los que representan más peligro de colisión con la Tierra, así que tanto la agencia europea como la estadounidense aprovecharán la oportunidad para sobrevolarlo y así estudiar su estructura. Noticias 22. La Orquesta Filarmónica de Acapulco tiene nuevo timonel. A temprana edad, Bartholomew Henry Van de Velde no quería dedicarse a la música clásica. Su máximo sueño era ser estrella de rock. Con tan solo 6, bailaba los éxitos de Deep Purple y Alice Cooper. Siendo la música su motor, no puso ningún pero cuando su padre le regaló un violín. I like to make the people happy with music. That's very important. And I became a violinist, and I was very happy to have a violin. And I became a professional violinist finally. But my first year, for example, I was always interested actually in being a conductor.
Bartholomeus vio por televisión cuando el aclamado Seiji Ozawa obtuvo el primer premio del concurso internacional de jóvenes directores de orquesta de Besançon, sin saber que más adelante él sería su maestro. Siendo músico profesional es invitado a la orquesta de Liege en Bélgica y a una organización donde estableció su primer contacto con México, a través de Enrique Dímeke. And we became friends, and I was telling him that I'm very interested in being a conductor. And he helped me a lot, so he sent me to his teacher, Charles Bruck. He invited me when he was music director in the Orquesta Nacional de Mexico. I went many times to conduct this orchestra. And that's actually how my career as conductor grew up. Actually, thanks to Mexico, I made my career as conductor. El fundador de la Orquesta Carlomagno para Europa transitó por nuestro país durante 25 años y en febrero de este año fue designado como encargado de la dirección de la Orquesta Filarmónica de Acapulco. And I loved it from the beginning. It was a wonderful orchestra, and it's still a wonderful orchestra. Of course, now I am the music director here. Of course, now I can put more my little details. They really follow, and they are very flexible. I think Mexico is a país who is very, very, very flexible. And of course, my dream was, mi sueño was to live here and to make something here. And finally, I did it. Una de las misiones del maestro Bartholomeus es hacer de la agrupación una orquesta mucho más social, una donde la gente de Acapulco escuche activamente. En la próxima temporada, por ejemplo, incluirá una serie de cantatas y oratorios navideños para que el público cante y verdaderamente sienta la música. Considerando la tragedia, su misión es recuperar la grandeza de Acapulco. Acapulco will be even better than before. It will take years, but that's okay. Of course, we don't have a own concert hall, and I hope in the future we can build again a concert hall here. I want to put Guerrero back on the world map. And that we can do really with music. I love the music of Guerrero. It's really beautiful music. I just love it. I compare it a little bit like the valses of Vienna. Entre sus próximos proyectos también está el realizar un concurso de compositores donde, tomando como referencia 10 melodías de Guerrero, deberán escribir una sinfonía. La próxima temporada de la Orquesta Filarmónica de Acapulco tendrá lugar en septiembre. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Hay quienes afirman que vivimos en una mascarada y no siempre estamos dispuestos a reconocer lo que se esconde detrás de estas caretas. El hombre no es el mismo cuando habla en su propia persona. Dale una máscara y te dirá la verdad. Esta frase, acuñada por el célebre escritor irlandés Oscar Wilde, inspira el título de la nueva exposición del artista gráfico Sebastian Fund, La verdad de las máscaras. Una invitación a pensar en el trasfondo simbólico de estos objetos ancestrales y la forma en que todos, en mayor o menor medida, empleamos máscaras metafóricas para desenvolvernos en la vida social. Esta producción está apoyada por el Sistema Nacional de Creadores, entonces es un proyecto que se viene desarrollando desde hace 3 años. Estoy en la última etapa del proyecto, este es como el grosso de la producción. La muestra, montada en el primer piso del Museo Nacional de la Estampa, está integrada por 40 piezas elaboradas en formatos y técnicas gráficas diversas. Bueno, es una muestra diversa de distintas técnicas, pero con el hilo conductor de la máscara como eje principal. En esta serie, bueno, trabajo pues la máscara desde distintos ángulos, distintas perspectivas, desde el lado inconsciente, desde un poco el psicoanálisis o, no sé, las máscaras venecianas, con una mezcla también de la figuración o el imaginario prehispánico. La exhibición está distribuida en 3 salas e igual número de series. La primera presenta un conjunto de heliograbados intervenidos con agua fuerte y agua tinta. La segunda está conformada por litografías. La última y más extensa aglomera varias técnicas como la gilografía, la colografía, la serigrafía y el chincolé, en obras gráficas de gran formato. A mí me interesa explorar el color y también los formatos, ¿no? El formato grande implica pues otro tipo de reto técnicamente, de complejidad, de tiempo. Yo me tardo en estos formatos a veces de 2 a 3 meses para
para concretarlos, ya que todo es un trabajo manual y artesanal. La exposición La verdad de las máscaras, del artista argentino-mexicano Sebastián Fund, podrá visitarse hasta el 20 de octubre en el Museo Nacional de la Estampa, que se localiza en la Avenida Hidalgo número 39, frente a la Alameda Central. Con información de César H. Meléndez para Noticias 22. Códices, textiles, arquitectura y palabras son transcritas por Rolando Hernández en una singular partitura. Rolando Hernández interviene en la Fonoteca Nacional con Topialis, muestra sobre filosofías indígenas que el investigador y artista gesta como una partitura basada en instrucciones mnemotécnicas del Toltecayotl, que es parte de una investigación que se llama Moxochtoca, que la traducción al náhuatl es seguir el camino del libro. Todas las cosas que se inscriben materialmente desde la memoria, como son los textiles, la arquitectura, la pintura, ¿no? Los códices y todo esto que viene de la cultura de Mesoamérica. La muestra se entiende en 3 módulos: Teapialitztli, Yucatilitztli y Topialitztli. Estas son palabras que son tomadas del primer diccionario náhuatl al español hecho por Remy Simeón. Entonces, todo tiene ahí como algunas dimensiones de la cultura náhuatl. Los módulos surgen de 3 momentos performáticos hechos por diferentes parejas en Chile, Argentina y Alemania. Yo le di las instrucciones a un par de músicos y esta primer pareja lo hizo a una segunda y así sucesivamente a una tercera para completar la pieza que está al final de esta exhibición. Y todo lo que vemos aquí son la partitura. El proceso de composición de la pieza inició en 2014 y se extendió hasta 2021. Hay 3 cassettes igual como parte de la exhibición que fueron publicados con cada una de las partes de la pieza. El primero fue publicado en Estados Unidos en la label Marginal Frequency. El segundo fue hecho con unos amigos de Oaxaca, Tumba 7, en colaboración con Chintete, un proyecto que llevo con unos amigos y amigas. Y el último fue publicado en Alemania con la disquera Sacred Realism. Topialis 2014-2024 se podrá ver en la Fonoteca Nacional hasta el 2 de agosto. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Sumerjámonos en tierras pantanosas para encarar los demonios de una sociedad descompuesta. La blanquitud, el supremacismo, la violencia, los discursos y la migración latina en Estados Unidos conforman un complejo universo que la escritora Ana Emilia Felker explora en su libro Pantano, en donde se vale de recursos novelísticos, de la crónica periodística y hasta del ensayo. Tiene 2 ejes principales. El primero comienza con el tiroteo que ocurrió en 2019 en El Paso, que perpetró un supremacista blanco que apuntaba directamente contra la comunidad latina en Estados Unidos, ¿no? Y esto en el contexto en que Trump hizo toda su campaña y empezó su gobierno con el discurso y la cantaleta de la invasión hispana de Estados Unidos, ¿no? Y que además estaban llegando las caravanas de Centroamérica. Ana Emilia Felker entrevistó a 2 sobrevivientes del tiroteo en El Paso, relato que mezcla con otras historias para hacer un mosaico del racismo en Estados Unidos. Un segundo eje del libro tiene que ver con su propia historia. Pero también hay otro eje que tiene que ver con lo personal, con mi familia que vive en un suburbio en Estados Unidos, en Texas. Y entonces reflexiono también sobre cómo el diseño urbano y estos espacios suburbanos muy blancos también afectan cognitivamente e identitariamente a las personas. Sí, pues es algo típico de Estados Unidos que en cuanto llegas te meten en un cajón identitario, ¿no? Y lo pongo en el libro como, por ejemplo, en el censo, que tienes que decidir a qué grupo perteneces. Para la autora, esta circunstancia impulsa un ambiente paranoico en el vecino del norte al promover que los individuos estén atrincherados en su identidad y, como consecuencia, no se alcance una colaboración social, aunque señala que la circunstancia es más compleja e involucra otros factores más allá del origen. Ana Emilia Felker señala Metodología de la opresión de la filósofa californiana Chela Sandoval como un libro del que se nutre para escribir Pantano. El libro, como te decía, comienza con este tiroteo en El Paso y el perpetrador escribió un manifiesto y es
está inspirado en otros muchos manifiestos, en particular el de otro perpetrador similar de Nueva Zelanda. Y entonces sí hay un contagio, sobre todo a través de Internet, de estos grupos de ultraderecha y de discursos de odio que sí se está generando una base social para el fascismo internacional, ¿no? Se logró frenar en Francia ahora, pero también se ve en Alemania y se ve en otras partes del mundo. Pantano, de Ana Emilia Felker, aparece en Editorial Almadía. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ya nos vamos y tenemos musiquita para despedirnos a 21 años de su partida. Esta noche nos vamos con un recuerdo de la reina de la salsa, Celia Cruz, inolvidable mujer, un símbolo de su tierra, del son montuno, del son cubano, de la guaracha, del guaguancó, de la rumba, del bolero también. La guarachera de Cuba por excelencia, sí, como era llamada esta gran cantante. Y para ponerle un poco de azúcar esta noche para cerrar el programa, los dejamos con ese recuerdo y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Ese hombre que tú tienes